Buenas, ¿cómo andan? Vamos a seguir con las charlas. Hoy vamos a hablar de evaluaciones precompetitivas y estudios previos para las competencias o antes o al inicio de la temporada. Todo lo que más o menos tiene que cumplir, ¿no? De ahí a la realidad, a veces hay un trecho bastante importante. Bien. El examen preparticipativo o precompetitivo tiene como fin poder descubrir lesiones o condiciones que puedan poner la salud del deportista en riesgo o la vida del deportista en riesgo, ¿sí? Entonces, lo ideal es tener un examen ya organizado y planificado y donde sea estandarizado, donde podemos tener un interrogatorio, una historia clínica o una ficha médica que puede ser la misma del jugador desde inferiores o infantiles hasta primera o cuando llega al club hacer una ficha y ponerse al día con los estudios. Eso sería lo ideal para ver los antecedentes, para ver la evolución de el paciente al correr del tiempo, la presencia o no de enfermedades. En el caso de los chicos, lo que excede al deporte, calendarios de vacunaciones, enfermedades, tablas de crecimiento, ¿sí? También consta de un examen físico, una evaluación cardiológica, una evaluación traumatológica y postural, exámenes complementarios que pueden ser laboratorio, imágenes o alguna otra cosa, un examen oftalmológico también se puede hacer y una evaluación odontológica. Eso sería como eh, lo ideal dentro de un examen preparticipativo o de inicio de temporada. En cuanto a la ficha médica o el cuestionario o el interrogatorio, eh, abarca un montón de aspectos de la salud que tiene que ver con el deporte y con antecedentes personales, ¿sí? A veces hay estandarizados por cada liga o a veces cada club se encarga de tenerlo. En el caso de los menores, muchas veces se da para completar a los padres. Por eso lo ideal es que sea conciso, completo, para tildar o para marcar sí o no, porque se presta confusión muchas veces, eh, o no es muy claro, entonces tiene que tener los datos extremadamente precisos y simples, porque uno se encuentra con muchas dificultades a la hora de la devolución de las encuestas o de las fichas y, y las respuestas. En el examen físico, estos incluyen los datos antropométricos, que son el crecimiento y el desarrollo, talla, peso, el índice de masa corporal, que está cuestionado hoy en día, pero puede usarse y todavía se usa. Eh, Hay algunas aplicaciones de proyecciones de altura o estandarizar algunas proyecciones de altura. Puede haber evaluaciones desde los caracteres sexuales secundarios para ver el estado de maduración, que eso ayuda a dar un perfil y un parámetro en donde estamos parados con el jugador. Signos vitales, tensión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, signos vitales básicos. Una evaluación de la piel y de las faneras, que son uñas, pelos. Un examen otorrinolaringológico, detección de ganglios, ¿sí? Eso es toda una inspección general. Pasamos a una evaluación respiratoria que puede tener una auscultación, una placa de tórax, una espirometría en casos que tenga algún antecedente o que contemos con todo para hacerlo. Hay lugares donde se evalúa el consumo de oxígeno y se evalúan un montón de cosas de acuerdo a la accesibilidad que nosotros tengamos al momento del examen, ¿sí? En cuanto a la evaluación cardiológica, una ocultación, una palpación de los pulsos, un electrocardiograma, una ecografía,
cardíaca y una ergometría. Eso sería el ideal. Lo que pasa muchas veces es que terminamos en un electrocardiograma y no mucho más. Ni siquiera se lo oculta al jugador. En cuanto a la evaluación abdominal, mirar el abdomen, tocarlo, a ver si tiene alguna masa, alguna hernia, alguna simetría, si tiene síntomas digestivos, enfermedades, alergias, malabsorciones, que hoy eh, está bastante en boga las enfermedades malabsortivas, intestinales y digestivas, cualquier antecedente, antecedentes familiares de enfermedades digestivas o medioambientales, todo eso nos va a dar una pauta del estado general. Desde lo osteoarticular o lo motriz, una evaluación postural, observar asimetrías, preguntar por lesiones previas. Desde lo neurológico, reflejos, movilidad, fuerza, una evaluación cognitiva. ¿Eh? Hay test, hay preguntas, hay evaluaciones rápidas para hacer, como para tener un parámetro. La orientación espacial, a ver si está orientado o no está orientado. No viene al caso para nuestros jugadores, pero sirve como examen neurológico general. ¿Qué más podemos hacer? Y que muchas veces está fuera del club o se hace extremadamente esporádicamente, muy cada tanto, dentro del club. Una evaluación odontológica, porque hay mucha relación entre las patologías odontológicas y algunos tipos de lesiones, sobre todo los musculares. Un examen oftalmológico, exámenes de laboratorio, donde puede ser un laboratorio normal o también incluir hormonas. Eh, a veces los perfiles hormonales se usan en hombres o en mujeres para ver los estados de crecimiento. Algunas otras hormonas o componentes se detectan para ver procesos inflamatorios, respuesta al estrés con el cortisol. eh, Se usa muchas veces derivados de la hemoglobina como mioglobina o algún otro eh, para ver el resultado o no de la pretemporada con valores elevados. Una evaluación nutricional para ver cómo, en qué estado se encuentra y una encuesta nutricional también para ver hábitos y costumbres y una evaluación psicológica. Eso sería adicional, pero eh, y medioambiental agregaría yo en el caso de jóvenes, ¿no? Con quién vive, dónde vive, cómo vive, todo eso suma y es muy importante para la salud de nuestro jugador a futuro y para el bienestar de nuestro jugador a futuro. Ya hablamos, cuando hablamos del concepto de salud, que lo hacíamos integral, también esto tiene que ver. Un jugador que tiene un medio de vida complejo no va a rendir de la misma forma que tenga un buen medio de vida o un lugar más tranquilo de vida. Vamos a hablar un poco del apto físico, que es algo muy en boga, muy pedido, muy eh, desestimado y despreciado también, porque es total, llename la planilla para el nene, para el pibe, y, y no es un papelito así nomás. En realidad, el apto médico es una em, seguridad medianamente de que podemos realizar una actividad física. ¿Sí? Eh, no es una póliza de seguro con 100% de efectividad, pero sí por lo menos nos da una pauta de cómo estamos. Y se toma a la ligera y total es un papelito para el gimnasio, ¿no? Pero eh, es una constancia de aptitud que avala al deportista amateur o recreacional a hacer disciplinas, ¿sí? O cualquier actividad. Para esto requiere eh, una evaluación previa para hacer las cosas bien y
y prolijas, ¿sí? Si uno conoce al paciente, hay cosas que no va a preguntar como antecedentes personales, porque ya lo conoce, pero si no hay que preguntar antecedentes personales y familiares, hay que tener exámenes, una evaluación clínica, un electrocardiograma con informe, una placa de tórax, eh, un laboratorio. Yo he visto un montón de patologías no graves y algunas sí graves, que si no hubiera sido por pedirle el laboratorio o los controles para un auto, no las hubieran detectado y no se hubieran hecho nunca y no se hubiera corregido nunca, quizás. Entonces, estandarizadamente y de acuerdo a las ligas y de acuerdo lo que piden, porque en realidad eh, manda, nosotros hoy la situación sanitaria es bastante compleja. Entonces, y se hace lo que piden y nada más, ¿no? Entonces, eh, no hay una evaluación profunda muchas veces porque no lo piden. Entonces no se hace. Y en menores de 30 años tiene que tener un laboratorio, un electrocardiograma de reposo, y si hay algo alterado, se continúa estudiando. Nosotros nos pasa en el club muchas veces que los chicos vienen con alguna alteración en electro o se les detecta algún soplo cuando hacen la evaluación anual y ahí se pide otro estudio de más complejidad, ¿sí? Y ahí entran las obras sociales o la posibilidad o no de pagarlo o la atención en los hospitales públicos, ¿sí? En mayores de 30 años, lo que habría que agregar, como hacen algunas ligas, es una ergometría y un ecocardiograma o ambas cosas, ¿sí? Yo creo que la prueba de esfuerzo, la ergometría, el electrocardiograma en esfuerzo, debería ser siempre parte de las evaluaciones, por más discutido que esté, porque nosotros vamos a tener un jugador eh, en esfuerzo, no vamos a tener un jugador sentado. Los que defienden no hacerlo plantean que muchas veces los electros normales dan ergometrías normales, pero a veces no. Y con que podamos detectar una prueba de esfuerzo alterada con un electro normal, ya hicimos un montón y salvamos un montón. Entonces yo defiendo hacer más evaluaciones a menor edad. Hay ligas como la URBA o algunas otras asociaciones que piden sí o sí hoy por hoy, en menores de 30 años, o ergometría o ecocardiograma. Y a partir de la quinta o sexta década de la vida, lo que se debe agregar es una ecografía de abdomen, sobre todo pensando en la posibilidad de hacer un aneurisma abdominal, que se puede llegar a romper en el momento del esfuerzo y generar una muerte súbita. Muchas gracias, espero que no haya sido ni muy rápida ni muy densa y nos vemos la próxima.